que enfrenta hoy Sidor. El caso de Sidor, ustedes como desde la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, ¿qué evalúan? Se ha extendido el conflicto, hay 11 cláusulas que aún no se han logrado llegar a acuerdos, se habla de que es un contrato muy costoso, los trabajadores dicen que es un derecho y que es lo que ellos están solicitando, son las reivindicaciones salariales que ellos piden. Sí, es una situación sin duda muy compleja. Nosotros, de hecho, la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores ha seguido muy de cerca este asunto y la verdad que lo que hace más compleja la situación es el propio estado en que se encuentra la siderúrgica del Orinoco, que es nuestra principal acería, como se sabe. Y eso lo digo porque es muy difícil hablar de incrementos en reivindicaciones cuando no se está produciendo lo que justificaría o lo que generaría esa riqueza a ser distribuida entre los trabajadores y las trabajadoras. Y en ese sentido nosotros hemos hecho un llamado a la conciencia de los trabajadores y las trabajadoras de Sidor, los sidoristas y las sidoristas, que sabemos son mayoría en términos de su madurez política. No olvidemos que Sidor es una escuela de lucha sindical para el país y esa escuela de lucha sindical yo creo que va a dar como resultado un entendimiento necesario para una reflexión necesaria para que en este momento se pueda entender que cualquier incremento que se produzca ahí va a tener que salir del erario público, o sea que nos va a costar a todos los venezolanos y venezolanas del presupuesto de la nación. Que los trabajadores de Sidor tienen derecho, nosotros estamos completamente de acuerdo. Con lo que tenemos marcadas diferencias es con algunos métodos que se han implementado en el marco de ese conflicto. Por ejemplo, dejar aislada una ciudad es un tema que no es para nada aceptable en términos de una lucha reivindicativa y por eso nosotros hemos ido a hablar directamente con ellos. Confiamos en que en las próximas horas se den los escenarios necesarios para que en el marco del diálogo que se lleva adelante, para que con los enviados especiales que ha instruido el Ejecutivo Nacional que se trasladen a Puerto Ordaz, los representantes de Sidor, los genuinos representantes de Sidor, los sindicalistas de SUTIS, puedan en todo caso llegar a soluciones concretas y entender sobre todo que también ellos tienen que dar de su parte. Es decir, para que esa industria pueda producir, ciertamente hay que tomar un conjunto de medidas que el Ejecutivo tiene que llevar adelante, pero los trabajadores y las trabajadoras son los principales responsables de que se reestablezcan los niveles de producción que justifiquen este incremento que están solicitando y cualquier otro que puedan solicitar en el futuro. Yo estoy seguro que los venezolanos estaríamos felices de poderle aumentar todos los años el sueldo a nuestros compañeros y compañeras de Sidor si ellos producen todas las cabillas y todo lo que nosotros necesitamos para el desarrollo del país. ¿Cuántos tercerizados tiene aún la empresa siderúrgica? Ellos nos han hablado de unos 3.000, entre 3.000 y 4.000 tercerizados, a pesar de que más de eso ya fue incorporado a la nómina fija de los trabajadores y las trabajadoras de Sidor. Es una nómina muy pesada. Se ha hablado también de la posibilidad de volverlo a privatizar. Yo de nuevo no está planteado en ningún momento una privatización. Acuérdate que, y recuerden ustedes, los usuarios y usuarias de Globovisión, que Sidor fue nacionalizada por el gobierno de nuestro comandante supremo y eterno Hugo Chávez Frías, y esa empresa había sido tercerizada, había sido privatizada, rematada, vendida a precio de gallina flaca, como se dice en el lenguaje coloquial, durante la Cuarta República. El Estado revolucionario, la Revolución Bolivariana Chavista la recuperó incluso para gestionarla en conjunto con los trabajadores. Nosotros tenemos que pedirle, exhortarle a nuestros hermanos y hermanas, trabajadores y trabajadoras de Sidor, que ellos demuestren que sí es posible que en un gobierno revolucionario y obrerista, como es el gobierno de nuestro hermano, el compatriota Nicolás Maduro Moros, esta empresa salga adelante de la mano de la gestión de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Hay poca eficiencia en la gestión de los trabajadores o en la autogestión? Los trabajadores denuncian que ha habido un tanto de ineficiencia en la gestión de las juntas directivas últimas que se han nombrado. Nosotros hemos visto que probablemente haya un poco de cada cosa y quizás no se haya sido todo lo eficiente del lado de la gestión gerencial que ha tenido su responsabilidad en los últimos tiempos ahí, pero también hay que decir con absoluta claridad que los trabajadores y las trabajadoras de Sidor tienen que voltearse un poco del interés de grupo, del interés en todo caso sectorial de ellos como trabajadores de esa empresa y ponerse a ver que en ninguna empresa van a trabajar si no hacen que funcione. Es decir, que para que puedan cobrar los sueldos que ellos aspiran a ganar en el futuro, tienen que hacer que esa empresa funcione y que produzca adecuadamente. Es lo que espera todo el país y que se ganen en consecuencia de la forma como se la ganan los trabajadores y las trabajadoras, produciendo para el país lo que aspiren en el marco de una negociación que tiene que ser... ¿Estaría en riesgo el control obrero?
No, el control obrero, bueno, lo pone en riesgo precisamente, nosotros se lo decíamos, el prestigio de una organización sindical como SUTIS, que le ha dado tanto al país en términos del crecimiento y del desarrollo político, de la lucha de los trabajadores y las trabajadoras, está en riesgo cuando se hacen cosas como las que en el pasado reciente ellos han estado haciendo, aislando, por ejemplo, una ciudad. Eso no son medidas de protesta de ninguna organización sindical seria. Teniendo, por ejemplo, miles de personas de permiso sindical, no trabajando en consecuencia. Eso no son formas serias de hacer protesta. Nosotros, en consecuencia con ellos, hemos querido plantear una conversación descarnada y sincera. Los trabajadores y las trabajadoras de Sidor no pueden encerrarse solamente en reclamar reivindicaciones. Tienen que también poner por delante la necesidad de reactivar y hacer que esa empresa no solo produzca al 100%, sino al 150 o al 200%, porque es lo que reclama el país en este momento. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No hablamos del Congreso de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y su despliegue nacional. Vas a tener que invitarme de nuevo. ¿Cómo no? Amigo otro de la Central Bolivariana. ¿Cómo no? Gracias, Siempre Mariana. Son bienvenidos. Bienvenido, muchas gracias por habernos acompañado la tarde de hoy. Hemos llegado al final de Noticias Globovisión Economía por el día de hoy. Recuerden, pueden escribirnos a @economía_gb o @mmartinez_gb. Tengan todos una feliz tarde.